Blue Origin versus SpaceX. Hace apenas 20 años, dos gigantes del espacio, Blue Origin y SpaceX, nacieron con visiones radicalmente opuestas. Uno impulsado por la visión personal de Jeff Bezos, el otro por la ambición pública de Elon Musk. Hoy, ambos compiten en el mismo escenario: lanzamientos orbitales, vuelos tripulados, satélites de Internet y contratos gubernamentales. Pero, ¿quién realmente dominó en 2024? Esta historia revela sus logros, tropiezos y cifras que ponen todo en perspectiva. Prepárate para conocer cómo cada uno generó miles de millones mientras escribían el próximo capítulo de la exploración humana. Los comienzos, motivaciones y estructuras distintas. Blue Origin nació en el año 2000, con Jeff Bezos poniendo casi todo el capital necesario para fundar la compañía. Desde el inicio su enfoque fue discreto, casi hermético, con una estrategia de crecimiento pausado y sin la presión del mercado bursátil. Por otro lado, SpaceX se fundó en 2002 con una propuesta clara: revolucionar la industria espacial mediante la reutilización de cohetes, reducción de costos y alta frecuencia de lanzamientos, todo impulsado desde el principio por la exposición mediática y contratos gubernamentales. En ese contraste inicial ya estaba presente la gran diferencia. Blue Origin apostó por un devenir medido y privado, y SpaceX por una expansión veloz con apoyo público y visibilidad constante. Primeros éxitos: The New Shepard y Falcon. Blue Origin logró su primer vuelo tripulado en 2021 con la cápsula New Shepard, un momento simbólico que representó la materialización del sueño de Bezos y marcó la entrada en la experiencia de turismo suborbital. Esa plataforma acumuló ya decenas de misiones, generando ingresos superiores a $100 millones antes de mediados de 2022. Mientras tanto, SpaceX continuó perfeccionando su familia Falcon. Desde 2008, con la introducción del Falcon reutilizable, sus lanzadores como el Falcon 9 se convirtieron en sinónimo de eficiencia y ritmo. En 2024 alcanzaron 130 y 4 lanzamientos, un récord en la industria, y fueron responsables de al menos 2 misiones con el Falcon Heavy. Hitos orbitales: New Glenn frente a Starlink. En enero de 2025, Blue Origin celebró su primer lanzamiento orbital con el cohete New Glenn, un cohete de gran potencia que lo inserta formalmente en la contienda por misiones orbitales y cargas pesadas. SpaceX, simultáneamente, operaba no solo múltiples misiones Falcon, sino que duplicó su base de usuarios de Internet vía satélite Starlink en 2024, alcanzando aproximadamente 4.600.000 usuarios. El crecimiento de Starlink lo convirtió en una de las divisiones más dinámicas del sector. Divergencias en lógica empresarial. El planteamiento de Blue Origin se mantuvo en proyectos a largo plazo, sin estar atado a la exigencia inmediata de rentabilidad y enfocado en investigación, desarrollo y ejecución tecnológica con fondos propios. SpaceX, en cambio, opera bajo una lógica de resultados y urgencia, impulsada por una filosofía de alto volumen de lanzamientos reutilizables, precios agresivos y expansión satelital, lo que lo consolida como el actor dominante en el mercado comercial y gubernamental, tecnología y filosofía de desarrollo. Uno de los contrastes menos visibles pero profundamente reveladores entre ambas compañías es su aproximación al desarrollo tecnológico. Blue Origin adopta un enfoque meticuloso, invierte años en cada diseño antes de someterlo a pruebas y prioriza la fiabilidad sobre la velocidad. Su lema, Gradatim Ferociter, que se traduce como paso a paso, con ferocidad, refleja esa mentalidad de avance deliberado. En cambio, SpaceX trabaja bajo un modelo iterativo, donde las pruebas fallidas son parte central del proceso de mejora. Prueba, falla, ajusta, lanza de nuevo. Esta metodología le ha permitido acelerar sus plazos, aunque con riesgos mayores. La diferencia de resultados no solo se ve en el número de lanzamientos, sino en la cultura que los respalda, una basada en el control y otra en la velocidad de evolución. Cultura organizacional y liderazgo. Las figuras detrás de ambas compañías también influyen directamente en cómo operan internamente. Jeff Bezos lideró Blue Origin de manera indirecta durante sus primeros años, delegando decisiones y manteniéndose en la sombra, lo que contribuyó a una cultura más burocrática y lenta en reacción. Por el contrario, Elon Musk es conocido por su involucramiento extremo, desde ingeniería hasta marketing, pasando por cada detalle técnico. Su presencia ha forzado a SpaceX a mantenerse ágil, con una estructura mucho más vertical y presión constante por cumplir objetivos en tiempos récord.
Esto genera, según extrabajadores, una atmósfera intensa y agotadora, pero también productiva y con metas claras. En Blue Origin, en cambio, esa falta de presión se ha traducido en lentitud para ejecutar, aunque con márgenes más amplios para el refinamiento. Impacto en la industria y efecto arrastre. La existencia de estas dos compañías ha generado un efecto dominó en toda la industria aeroespacial. SpaceX, al abaratar los costos por lanzamiento y demostrar que los cohetes reutilizables pueden ser viables, obligó a empresas históricas como United Launch Alliance o Arianespace a rediseñar sus modelos de negocio. Blue Origin, aunque más pausada, ha contribuido en la presión por innovar motores más potentes y menos contaminantes, como el BeeJo-4, que incluso es utilizado por competidores. Además, su entrada al turismo espacial generó una nueva categoría de mercado que hoy atrae inversiones privadas por fuera del ámbito estatal. En conjunto, aunque compitan entre sí, ambas están redefiniendo los parámetros de lo posible en la carrera hacia el espacio. Posición financiera. Ingresos de 2024. Blue Origin alcanzó aproximadamente $425 millones de ingresos en 2024, según el informe anual de Washington Technology. En tanto, SpaceX generó ingresos estimados en $13.100 millones en ese mismo año, frente a los $8.700 millones del año anterior, según Payload Space. El desglose de SpaceX muestra que alrededor de $4.200 millones provienen del negocio de lanzamientos, $8.200 millones de Starlink y $720 millones de otras líneas, como contratos gubernamentales, desarrollo de naves tripuladas y servicios satelitales especializados. El margen bruto de SpaceX se calcula cerca del 70% en sus operaciones principales, lo que consolidó en 2024 utilidades operativas aproximadas de $4.500 millones. Contratos y exposición pública. Blue Origin ha conseguido contratos con agencias como la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio mediante el desarrollo de motores BE-4 y la nave lunar Blue Moon, aunque no ha desglosado sus ingresos por estos conceptos. SpaceX, por su parte, ha obtenido compromisos superiores a $34.000 millones a través de contratos con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio y Fuerzas Militares para lanzamientos durante la próxima década, además de ingresos por $14.000 millones derivados de Starlink con entidades públicas. Esa exposición directa al sector público refuerza su ventaja frente a Blue Origin. Desafíos y próximos movimientos. Blue Origin enfrenta la necesidad de reducir costos y transformar pedidos futuros evaluados en hasta $10.000 millones en flujo efectivo tangible. A pesar de haber acelerado la frecuencia de lanzamientos y reestructurado su cultura interna con una dirección más exigente, aún se mantiene rezagado en volumen, visibilidad y dinámica de negocios. SpaceX, en tanto, se encuentra en una fase de gran expansión. Starship avanza en pruebas y su meta para 2025 es llevar a cabo 170 lanzamientos. Además, se está preparando para una salida a bolsa parcial de Starlink con el fin de financiar inversiones futuras. Aunque existen tensiones en su ritmo actual, su crecimiento, tanto en lanzamientos como en servicios satelitales, proyecta ingresos en la escala de decenas de miles de millones cada año. Con esta comparación profunda, evidente y meditada, se aprecia que Blue Origin mantiene una estrategia conservadora, basada en el emprendimiento personal de Bezos, mientras que SpaceX encarna una ofensiva comercial robusta, sostenida por volúmenes masivos y contratos públicos. El drama, si bien no dramatizado, lo marca el abismo entre unos ingresos modestos y estables frente a una maquinaria imparable que mueve miles de millones a escala global. Blue Origin y SpaceX son movimientos paralelos dentro de la misma galaxia, uno silencioso y persistente, el otro audaz, veloz y público. Blue Origin avanza, pero sus ingresos de $425 millones en 2024 revelan un proyecto aún en desarrollo. SpaceX, con más de $13.000 millones movidos y ganancias cercanas a los $4.5 mil millones, se perfila no solo como líder técnico, sino como una fuerza económica de escala global. La gran pregunta es, ¿podrá Blue Origin escalar su impacto y convertirse en un competidor real en volumen y dinero? ¿O seguirá siendo un sueño privado que despierta emoción pero no cifras grandiosas? Cuéntanos qué piensas. ¿Blue Origin puede alcanzar al gigante Musk? Deja tu opinión, suscríbete al canal, activa la campana y comparte si quisieras ver cómo seguirá esta carrera espacial en el futuro.